Señoras, señores, niños, ancianos, jóvenes, muy buenas noches. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén, hermanos míos. En esta oportunidad vamos a seguir escuchando las palabras de nuestro Dios, agradeciendo a nuestro Dios por su infinita misericordia, para aprender los dichos de nuestro Dios, y también gracias a nuestro misionero general Ezequiel Jonás Ataucosi Molina, varón de Dios. La infinita misericordia de nuestro Dios, nuevamente a todos nuestros hermanos que están escuchando la voz de Israel. En esta oportunidad sabemos muy bien, hermanos, nuestros hermanos israelitas, ayer ha sido el primer mes del año para el pueblo de Israel. Por ese motivo no hemos salido al aire, que también tenemos que cumplir, anunciar, hacer saber las cosas de nuestro Dios. Entonces, por motivo de esto, la celebración del primer mes del año, no hemos podido salir al aire. Entonces, hermanos, agradeciendo a cada uno de ustedes, para así entender las cosas de nuestro Dios que había dejado escrito para esta tercera generación. Un saludo a nuestros hermanos de Tucumán, a nuestros hermanos de Jujuy, a nuestros hermanos que están en La Rioja, a nuestros hermanos que están en la Córdoba también, y a nuestros hermanos que están en Bahía Blanca, a todo el pueblo y a todas las naciones donde llega este mensaje de Dios para entender lo que dice Dios. Gracias, hermanos. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Pongamos atención y así vamos a aprender. Oyendo y escuchando, vamos a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, las palabras de nuestro Dios. Escuchemos lo que dice la Sagrada Escritura. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 11 y 12. 11. Cuando todos los israelitas se reúnan delante del Señor su Dios, en el lugar que Él haya escogido, se leerá esta ley en presencia de todos ellos. 12. Todo el pueblo deberá reunirse, tanto los hombres como las mujeres, y los niños y los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que escuchen la lectura de la ley y aprendan a respetar al Señor su Dios y pongan en práctica todo lo que se dice en ella. Amén. Entonces tenemos que escuchar, tenemos que oír lo que dice, nos está enseñando las Sagradas Escrituras para comprender. Vamos a escuchar a la otra versión. Biblia Católica, libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 11. Cuando se juntan todos los israelitas para presentarse ante el Señor tu Dios en el lugar escogido por el Señor, leerás las palabras de esta ley en presencia de todo Israel, que las oirá atentamente. 12. Haciendo tú congregar a todo el pueblo, así hombres como mujeres y niños y los extranjeros que moran en tus ciudades, para que escuchándolas aprendan y teman al Señor Dios vuestro, y guarden y cumplan todas las palabras de esta ley. Amén.
Como dice la Sagrada Escritura, tenemos que hacer congregar niños, ancianos, extranjeros. ¿Para qué? Para que oigan lo que dice Dios a través de sus mandamientos. Entonces teníamos que poner el sentido para que así también, hermanos, comprender lo que dice Dios. Y también como escuchamos, también nuestros ojos lo ven, los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice aquellos tiempos? Nuestro Señor Jesucristo también lecturaba. Era su costumbre, iba a la sinagoga y pasaba lectura. Escuchemos lo que dice. En la Biblia Dios habla hoy, libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Amén. Se ponía de pie. Él también lecturaba, enseñaba aquellos tiempos en las sinagogas. Lo que aquellos tiempos se habló, también para estos tiempos, hermanos míos. No ha cambiado nada. Entonces, vamos a ir escuchando la otra versión. Biblia Católica, libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Habiendo ido a Nazaret, donde se había criado, entró, según su costumbre, el día de sábado en la sinagoga, y se levantó para encargarse de la leyenda e interpretación. Amén. Gracias a Dios. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo también se encargaba de interpretar, a leer, para que así los que estaban reunidos entiendan y comprendan lo que decía en las Sagradas Escrituras. Entonces también los apóstoles enseñaron aquellos tiempos. Así como Jesús hablaba y enseñaba, también los apóstoles seguían. Libro de Hechos, capítulo 15, versículo 21. En la Biblia Dios habla hoy, libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 21. Porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley de Moisés, la cual se lee en las sinagogas cada día de reposo. Amén. Cada día de reposo, sábado en sábado, lecturaban, enseñaban. Entonces también por eso nos habla las Sagradas Escrituras como Nuevo, Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, no hay que decir nada. Lo está aclarando la Santa Biblia. Escuchemos la otra versión. Biblia Católica, libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 21. Porque en cuanto a Moisés, ya de tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien predica su doctrina en las sinagogas, donde se lee todos los sábados. Amén. Todos los sábados. Doctrina quiere decir enseñanza. Entonces aquellos tiempos también los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, doctrinaba, enseñaba. Entonces, de la misma manera los profetas también hablaron, enseñaron. No ha cambiado nada, hermanos míos. Entonces también el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, aquellos tiempos también los lecturaban para que oyeran el pueblo que estaba reunido. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Amén. Lo leían, lo traducían, lo interpretaban. Entonces claramente lo leían aquellos tiempos también. Entonces, nuevamente esta tercera generación, hermanos, teníamos que oír, escuchar
nuevamente teníamos que lecturar para así entender lo que dice las sagradas escrituras de Dios, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Escuchemos. Biblia Católica, libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Y leyeron el libro de la ley de Dios clara y distinguidamente, de modo que se entendiese, y en efecto entendieron cuanto se iba leyendo. Amén. Entendieron cuanto más leía. Entonces, el pueblo de Dios, ahora nuevamente, en las fiestas solemnes, 3 veces al año, en las lunas nuevas, todos los sábados. Por eso el pueblo tenía que lecturar, para que aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Entonces, por eso es la costumbre del pueblo israelita, para que así también comprender lo que dice nuestro Dios. Y vamos a escucharlo, las palabras, en el nombre del Señor. La ley real, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 8, el cual mandó poner por obra las 10 palabras. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 3, 7 y 9. Primer mandamiento de la ley de Dios. A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás, y por su nombre jurarás. La justicia seguirás, porque vives y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Este es el primero y el grande mandamiento. Amén, aleluya. Segundo mandamiento de la ley de Dios. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Juzgad juicio verdadero y no haréis rasguño en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Amarás pues al extranjero. Amén, aleluya. Tercer mandamiento de la ley de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman, guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Amén, aleluya. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acordarte del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Amén, aleluya. Quinto mandamiento de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y no maldecirás a tu padre y a tu madre. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Yo, Jehová vuestro Dios. Y vosotros, padres, corrige a tus hijos, y te dará descanso, y da deleite a tu alma. Amén, aleluya. Sexto mandamiento de la ley de Dios. No matarás a tu prójimo, fue dicho, que ninguno se enojara locamente contra su hermano, porque no sea derramada sangre inocente en medio de tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, y sea sobre ti sangre. Amén, aleluya. Séptimo mandamiento de la ley de Dios. No cometerás adulterio, no contaminarás tu hija haciéndola fornicar. Mas a causa de las fornicaciones fue dicho, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. No emparentarás con ellos, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Amén, aleluya. Octavo mandamiento de la ley de Dios. No hurtarás, no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo, delante del ciego no pongas tropiezo. Mas tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová, fue dicho, no robarás a tu padre y a tu madre. Amén, aleluya. Noveno mandamiento de la ley de Dios. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis juramento falso, fue dicho. No menospreciarás a tu prójimo. No andarás chismeando en tus pueblos. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo. Yo, Jehová. Amén, aleluya. Décimo mandamiento de la ley de Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén, aleluya. Dios también nos recomienda y nos dice, de hoy en adelante el mandamiento de Dios será antorcha lumbrera que alumbrará los ojos del mundo. Libro de Proverbios capítulo 6 versículo 23. Libro de Salmos capítulo 19 versículo 8 versículo 11. Libro de Salmos capítulo 19 versículo 105. Libro del profeta Jeremías capítulo 12 versículo 16. Escrito está, en los postreros días saldrá la ley de Jerusalén, la escritura es cumplida.
Libro del profeta Isaías, capítulo 51, versículo 4. Libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículo 2, 3, 4. Libro de Miquías, capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. De esta manera hemos escuchado estas benditas palabras de nuestro Dios, fundador y compilador de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, Ezequiel Ataucusi Gamonal. Amén, aleluya. Misionero general, Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, varón de Dios. De esta manera, hermanos, estos son los mandatos de nuestro Dios, para así cumplir, ponerlo por obra a lo que dice nuestro Dios. Entonces nuestro Dios ordena que tenemos que practicar y ponerlo por obra, para que así a todos nos vaya bien, hermanos míos. Entonces, hemos escuchado estas palabras, hermanos míos, en su programa La Voz de Israel. Entonces, habíamos quedado, hemos hablado respecto del sábado y vamos a continuar. Cuanto nuestros hermanos que también por ahí tienen que anotarlo en un cuaderno para que así lo vuelvan a leer, para así entender cada día más qué valioso era este día sábado sagrado para nuestro Dios. Entonces alguien tenía que venir para que nos haga recordar lo que en aquellos tiempos también nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles hablaron. Entonces vamos a empezar. Libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 21. Habíamos quedado en libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 27. Entonces, hermanos, para aclarar, el sábado fue creado por Dios a favor de los hombres, no en contra de los hombres. Y vamos a escucharlo lo que dice las Sagradas Escrituras. En la Biblia Dios habla hoy, libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 27. Jesús añadió: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Amén. Quiere decir que nuestro Dios había establecido este santo sábado a favor del hombre, para que así lo observa, lo guarda, lo santifica. Cuando uno santifica el sábado, Dios también nos santifica. Eso quiere decir, hermanos. Entonces, por eso, vamos a aclarar con las Sagradas Escrituras para lo que ha dejado establecido nuestro Dios. Vamos a escucharlo. Biblia Católica, libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 27. Y les añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Amén. Muy bien, ahí lo aclara a través de la Sagrada Escritura. Escuchamos, hermanos, fue formado o creado, establecido a favor del hombre este santo sábado, no en contra. Entonces, hermanos, en este sábado santo y sagrado que llama nuestro Dios, porque el sábado es de Dios, no es de los hombres, es de Dios. Lo ha establecido para que el hombre lo practica, obedezca lo que dice Dios. Entonces, vamos a pasar lectura Jeremías, capítulo 17, versículo 21. Entonces, ¿qué nos dice? Ahí vamos a entender. Por eso dice: en este día santo sábado, uno no puede entrar con enojo, con ira, no. Entonces, hermano, es una carga. Cuando uno con problema va al reposo para ir a observar el sábado, entonces quiere decir que es un pecado también.
Entonces, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Vamos a escuchar. Biblia Católica. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 21. Mirad lo que dice el Señor. Cuidad de vuestras almas y no llevéis cargas en día de sábado, ni la hagáis entrar por las puertas de Jerusalén. Amén. Entonces, hermanos, ahí está hablando. ¿Qué nos dice? Dios habla hoy. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 21. El Señor dice, en el día de reposo y por consideración a sus propias vidas, no lleven cargas ni las metan por las puertas de Jerusalén. Amén. Por sus vidas, dice. Así que así ha dicho Jehová, guardado por vuestras vidas. Cuando uno va discutiendo, cambio de palabra, entonces eso es un pecado para Dios, una carga. No puedes ir con problemas, discusión en el hogar, con los hijos. Eso es malo, hermanos míos. Por eso nuestro Dios nos aclara. Cuando uno va a la casa de oración, hay que ir en paz, en tranquilidad, alegres, para así, hermanos, escuchar lo que dice Dios. Vamos a ver el versículo 22, mismo libro. Entonces, todas las cosas estaban escritas a través de las Sagradas Escrituras. Nos testifica y nos habla. Biblia Católica. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 22. Ni hagáis en día de sábado sacar cargas de vuestras casas, ni hagáis labor alguna. Santificad dicho día, como lo mandé a vuestros padres. Amén. Entonces aquellos también había ordenado a nuestros padres estos ritos sagrados para obedecer, para practicar. Entonces, hermanos, claramente nos habla. ¿Qué nos dice la otra versión? Dios habla hoy. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 22. No saquen tampoco ninguna carga de sus casas en el día de reposo, ni hagan en él ningún trabajo. Conságrenme el día de reposo, tal como se lo ordené a sus antepasados. Amén. Quiere decir que el día sábado no podemos meter problemas al reposo, y cuando estamos en el reposo, cualquier anomalía, problemas, cuando hay, tampoco podemos sacar. Nosotros vamos a descargar nuestros problemas a Dios, confesar nuestras faltas. Entonces, para que así el Señor nos santifica, nos limpia de todo. Eso quiere decir, carga quiere decir discusión, pelea, riña. Entonces, en ese día no podemos hacer. Eso es lo que quiere decir, hermanos míos. Vamos a ver otro pasaje bíblico, libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13. ¿Qué nos dice nuestro Dios? Entonces nosotros tenemos que practicar leyendo. Tenemos que leer, hermanos, las Sagradas Escrituras. No hay que hacer lo que te dicen, sino hay que leer. Pasajes bíblicos, cuando nos enseñan, hay que leer para saber. Y si no leemos, no vamos a saber. ¿Qué nos dice? En la Biblia Dios habla hoy, libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13. Respeta el día de reposo. No te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Amén. Entonces ahí lo aclara, ¿no? Quiere decir que tenemos que nosotros escuchar y a la vez comparar con nuestros ojos y leer qué nos dice para entender. Tenemos que leer lo que dice, hermanos. Entonces por eso tenemos que leer. Si no leemos, nunca vamos a saber. No hay que hacer lo que te dicen, sino lo que está escrito hay que hacer. No por lo que me dicen, sino por lo que dicen las Sagradas Escrituras, tengo que hacer. Escuchemos la Biblia Católica.
Libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13. Si te abstuvieres de caminar en día de sábado y de hacer tu voluntad o gusto en mi santo día, y llamares al sábado día de reposo y santo o consagrado a la gloria del Señor, y lo solemnizares con no volver a tus andadas, ni hacer tu gusto, ni contentarte solo con palabras. Amén. No solamente con palabras, sino hay que practicarlos, hermanos. Por eso está hablando, si retrajeres del sábado tu pie y hacer tu voluntad en mi día santo, quiere decir que no hay que andar según nuestra voluntad. Quiere decir que nuestros pies tenemos que guardar también, no caminar. Eso quiere decir, cuando vamos a la casa a oración, a escuchar las palabras de Dios, tenemos que practicar todo lo que dice. Dice, el sábado llamaréis delicia. ¿Qué es delicia? Agradable, dulce. Quiere decir eso, hermano. Delicia, llamar es delicia o santo, agradable, glorioso de Jehová. Y si lo venerares, no haciendo tu camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Quiere decir que nosotros tenemos que leer las palabras que están en las Sagradas Escrituras. Después de escuchar la lectura de esta ley bendita, tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras para saber el contenido, qué es lo que dice, hermanos míos. Entonces, si no leemos, ¿cómo vamos a saber? Si no repasamos y si no ven nuestros ojos lo que te dice, no, lo que dice la Sagrada Escritura hay que ser. Dios ha dejado escrito para que nosotros, leyendo, para practicarlo. Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, vamos a ver otro pasaje bíblico, libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2. Entonces, todo lo que dice en la Sagrada Escritura está escrito, hay que hacer. Entonces, hermanos, nos está aclarando nuestro Dios para que nosotros también practicarlo y cumplir a la vez. Vamos a escucharlo. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Amén. En el séptimo día, dice, terminó y descansó. ¿Qué habrá terminado? En toda su creación, ¿qué será? Vamos a ver lo que dice la Biblia católica. Entonces, Él también, nuestro Dios también trabajó. Nuestro Dios también creó, su creación, creó en los 6 días. Vamos a escuchar las Sagradas Escrituras. Biblia Católica, libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2. Y completó Dios al séptimo día la obra que había hecho. Y en el día séptimo reposó o cesó de todas las obras que había acabado. Versículo Amén. 3. Versículo 3. Y bendijo al día séptimo y le santificó, por cuanto había Dios cesado en él de todas las obras que creó hasta dejarlas bien acabadas. Amén. Bien acabadas, bien fundamentadas. Entonces, ¿qué nos dice Dios habla hoy? Génesis, capítulo 2, versículo 3. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 3. Entonces bendijo al séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Amén. Él también trabajó, hermanos míos, nuestro Dios, el creador de todas las cosas, el que creó lo visible e invisible. 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, su creación, y después descansó, dice, y acabó Dios el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo
de toda su obra que había hecho. Entonces, hermanos, nuestro Dios fue un ejemplo para que nosotros también hagamos, para obedecer lo que Dios ordena tenemos que hacer. Entonces Él también trabajó 6 días. Vamos a ver lo que dice versículo 3. Bendijo Dios el día séptimo, lo santificólo, porque en Él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Quiere decir, hermanos, fue un ejemplo, un padre. Cuando nos ordena, ahora nosotros también, después de trabajar 6 días, tenemos que descansar, ir al reposo, cumplir con Dios, para así, hermanos, entrar en obediencia. Nuestro Dios claramente nos está enseñando a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, nos hace ver nuestro Dios. Tenemos que leer. No hay que hacer lo que dicen, sino lo que dijo Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender eso. Vamos a ver otro pasaje bíblico. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 11. ¿Qué nos dice nuestro Dios? En la Biblia Dios habla hoy, libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Amén. Lo declaró día sagrado. Lo estableció día sagrado. En ninguna parte encontramos otro día, hermanos míos. No hay. Vamos a ver lo que dice Biblia Católica. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra, y el mar, y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el día séptimo. Por esto bendijo el Señor el día del sábado, y le santificó. Amén. Lo bendijo el día sábado y lo santificó. Palabra eterna. El día sábado fue establecido eterno. Nadie puede cambiar. Ningún hombre puede cambiar los decretos de Dios, hermanos míos. Si nuestro Señor Jesucristo también hablaba respecto del sábado, los apóstoles igual, los profetas igual. ¿Por qué podemos cambiar nosotros ahora, hermanos? No. Entonces sigue hablando, Nuevo Testamento, libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 4. Escuchemos lo que dice el Nuevo Testamento. Estamos leyendo Antiguo y Nuevo Testamento, porque el contenido es tal cual, hermano mío. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 4. Pues en alguna parte de las Escrituras se dice del séptimo día. Dios reposó de todo su trabajo el día séptimo. Amén. Descansó el día séptimo, dice. Reposó, guardó. Un ejemplo, un padre que nos hace conocer. Cuando un padre habla, hay que obedecer. Entonces, hermanos, no podemos decir, no, ya pasó, ya fue. No, es eterno las palabras de nuestro Dios. Escuchemos Biblia Católica. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 4. Porque en cierto lugar habló así del día séptimo. Y descansó Dios al día séptimo de todas sus obras. Amén. Entonces, ahora pues el pueblo de Dios observa el día sábado. No hay un pueblo, hermanos, que obedece del día de sábado. A lo contrario estamos haciendo. Y lo que dice la Escritura hay que hacer, no lo que no dice. Porque en cierto lugar dijo, así, el séptimo día, reposó Dios de toda obra
y el séptimo día descansó y cesó. Quiere decir que, hermanos, eso es un ejemplo que Dios ha dejado. Entonces el pueblo de Dios, ahora en esta tercera generación, observa, guarda, respeta el día sábado. Escuchemos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 10. También nos habla. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Hebreos capítulo 4, versículo 10. Porque el que entra en ese reposo de Dios, reposa de su trabajo, así como Dios reposó del suyo. Amén. Así como Dios reposó. Un ejemplo fue nuestro Padre Jehová. Un ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo fue los apóstoles. Si no, ¿de qué vamos a aprender, hermanos? Entonces, estos días son sagrados, el día sábado. Entonces, vamos a escuchar la Biblia católica. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 10. Así quien ha entrado en este su descanso, ha descansado también de todas sus obras, así como Dios de las suyas. Amén. Así de las suyas, dice. Entonces quiere decir que, como vuelvo a repetir, hermanos, los profetas, los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo enseñó tal manera, tal cual, no cambió. Entonces ahora el hombre quiere ser más que Dios. No, no puede ser. Entonces, hermanos, obedezcamos lo que dice Dios. No hay que hacer lo que no dice, sino que estamos contradiciendo a Dios, los estamos enojando cada día más, contradiciendo a lo dicho de Dios. Entonces aquel que dice no es opositor de Dios. Entonces, hermanos, claramente la Sagrada Escritura nos habla. Otro pasaje bíblico, vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 31, versículo 13. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 13. Habla tú mismo con los israelitas y diles lo siguiente. Deben respetar mis días de reposo porque esa es la señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que se sepa que yo, el Señor, los he escogido a ustedes. Amén. Yo, el Señor, los he escogido. Los que son escogidos por Dios respetan este día sagrado. Entonces, hermanos, lo que nos habla nuestro Dios está claro como el agua, no hay otra cosa más. Entonces vamos a escuchar la Biblia católica. Libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 13. Amonesta y di a los hijos de Israel, mirad que guardéis mi sábado, porque él es un monumento establecido entre mí y vosotros y vuestros descendientes, a fin de que reconozcáis que yo soy el Señor que os santifico. Amén. Cuando el pueblo de Dios descansa, observa el día sábado, Dios santifica. ¿Para qué santifica? Para que entienda, para que comprenda y lo practica, hermanos míos. Aquella persona que no quiere practicar no va a entender. Siempre va a ser opositor a las cosas de Dios. Entonces, hermanos, otro pasaje bíblico, libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 17. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? En la Biblia Dios habla hoy, libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 17. Será una señal permanente entre los israelitas y yo, porque el Señor hizo el cielo y la tierra en 6 días, y el día séptimo dejó de trabajar y descansó. Amén. Entonces, es una señal, dice. Señales para siempre. ¿Qué quiere decir para siempre? Eterno, hermanos míos. ¿Cómo podemos cambiar nosotros lo que Dios ha hablado? Nuestras vidas no es de nosotros, es de Dios, hermanos. Vamos a escuchar otro pasaje bíblico. Biblia católica,
Libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 17. Entre mí y los hijos de Israel, y monumento perpetuo, porque en los 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, y en el 7º cesó la obra. Amén. Cesó la obra que hizo Jehová de los ejércitos, y descansó, un ejemplo el Padre, y deja escrito para sus hijos, generación tras generación. Quiere decir, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, los israelitas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó, descansó. Entonces ahora, hermanos, ¿por qué nosotros no podemos estar de acuerdo con Dios? Tenemos que estar de acuerdo con Dios. Si lo amamos, si respetamos a nuestro Dios, hay que cumplir. Entonces, será dichoso ante los ojos de nuestro Dios. Y si nosotros no obedecemos, tristemente, hermanos, nos estamos desviando fuera del camino y no hay respeto para Dios. Otro pasaje bíblico, libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Entonces, hermanos, lo que nuestro Dios ha hablado, tenemos que hacer, tenemos que respetar. Por supuesto, hermanos, ahora sí hemos escuchado la lectura de la perfecta ley de Dios, entonces pues, así vamos aprendiendo. Escuchemos lo que dice. Biblia Católica, libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Además les instituí mis sábados o solemnidades para que fuesen una señal entre mí y ellos, y conociesen que yo soy el Señor que los santifica. Amén. Bendito sea Dios de Israel, hermanos. Quiere decir que cuando uno obedece y entra en este reposo que Dios ha decretado, entonces, hermanos, Jehová Dios santifica a los hombres de la tierra que entran en obediencia. Si no, no hay una santificación, no hay un conocimiento de parte de Dios. Humanamente no vamos a comprender lo que dice Dios. Aquella persona cuando entra, obedece, lo santifica a Dios, entonces va a entender las escrituras. Si no, ahí vamos a quedarnos, hermanos míos. Entonces Él nos santifica cuando entramos en obediencia. Nos limpia todo para seguir entendiendo cada día más. Escuchemos otro pasaje bíblico. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. También les di a conocer mis días de reposo, que debían ser una señal entre ellos y yo, y un recuerdo de que yo, el Señor, los había consagrado para mí. Amén. Bien, hermano, ¿ve? Entonces vamos a ir buscando otro pasaje bíblico. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Libro del profeta Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Entonces, hermanos, claramente nos habla las Sagradas Escrituras. Y así lo dice, hermanos. Entonces, vamos a escuchar. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Y respeten como sagrados mis días de reposo, de manera que sean una señal entre ustedes y yo. Así reconocerán que yo soy el Señor su Dios. Amén. Así reconocerán que soy su Dios. Entonces, hermanos, claramente nos habla cuando la persona entra en obediencia, en guardar sus sábados, Dios los santifica. Si no, no hay santificación, hermanos. No hay. No. Entonces, lo aclara capítulo 20, versículo 20, también el libro del profeta Ezequiel. Vamos a leer otro pasaje bíblico. Dios habla hoy. Libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Y santificad mis sábados para que sean un recuerdo entre mí y vosotros. Y sepáis que yo soy el Señor Dios vuestro. Amén.
Entonces, un recuerdo, y ese recuerdo nunca podemos borrar de nuestra mente, hermanos. Un recuerdo establecido por nuestro Dios no podemos borrar de nuestra mente, porque así está establecido. Porque Jehová Dios nos santifica, nos limpia, para ser más entendidos, para conocer más a las profundidades de las Sagradas Escrituras. Entonces, nos sigue hablando, nos sigue recalcando nuestro Dios, hermanos míos, Éxodo capítulo 31, versículo 14. Nos sigue hablando nuestro Dios. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Éxodo capítulo 31, versículo 14. El día de reposo será sagrado para ustedes y deberán respetarlo. El que no respete ese día será condenado a muerte. Además, las personas que trabajen en ese día será eliminada de entre su gente. Amén. Quiere decir que tenemos que respetar este día. Hermanos míos en el Señor, claramente nos está haciendo conocer. Entonces, ¿cómo nos salvaremos, hermanos? Si no obedecemos lo que dice Dios. Y después decimos Dios es malo. No, Él es bueno. Nos está haciendo conocer sus palabras. Escuchemos la católica. Libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 14. Guardad mis sábados, porque es sacrosanto para vosotros. El que le violare será castigado de muerte. El que trabajare en ese día perecerá de en medio de su pueblo. Amén. El que violare, hermanos, clarito está la interpretación de las Sagradas Escrituras. Está más claro que el agua. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos contradecir a nuestro Dios? Entonces, guardarás pues el sábado, quiere decir que tenemos que observar, guardar. Entonces, hermanos, si amamos al Padre, obedeceremos. Si amamos al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hay que obedecer también, si lo amamos. Y si no amamos, lamentablemente vamos a morir, hermanos, ¿ves? Eso quiere decir. Entonces, todas las cosas están dichas. Entonces vamos a ver, libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 16. Nos sigue hablando. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 16. Así que los israelitas han de respetar la práctica del día de reposo, como un pacto eterno a través de los siglos. Amén. Pacto eterno. Generación en generación tienen que guardar lo que Dios ha hablado. No podemos decir un siglo ya, no, otro siglo no. Sino que, hermanos, eterno quiere decir para siempre jamás. Escuchemos la otra versión. Biblia Católica, libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 16. Observen los hijos de Israel el sábado y celébrenle para siempre de generación en generación. Pacto es este sempiterno. Amén. Sempiterno, incambiable. Nadie puede cambiar. Nadie puede mudar que ha establecido nuestro Dios. No podemos escribir con la mano y borrar con el codo. No, hermanos. Entonces nuestro Dios ha establecido y así se respetará. Generación tras generación. Entonces, hermanos míos, nos está hablando nuestro Dios para bien de cada uno de nosotros. A su pueblo lo está explicando, le está hablando. Ahora, para el mundo entero, este día sábado tenemos que respetar, para que así, hermanos, nuestro Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Para que así, hermanos, cuando vienen las plagas, si obedecemos, vamos a vivir. Si no, también seguirán viniendo las plagas y cuántos, hermanos, han de perecer por ser desobedientes. Entonces, vamos a ver Levítico capítulo 23, versículo 32.
En la Biblia Dios habla hoy, libro de Levítico, capítulo 23, versículo 32. Será para ustedes un día de reposo y dedicado al ayuno, lo contarán del atardecer del día 9 del mes hasta el atardecer del día siguiente. Amén. Entonces dice, sábado de reposo será para vosotros. Afligiréis vuestras almas. Afligir quiere decir que la aflicción es hacer el ayuno. Ayunar los sábados. Entonces, ¿para qué hay que ayunar? Para tener conocimiento, sabiduría. Pero en los días santificados, otros días, Dios no manda. Vamos a escuchar lo que dice la Sagrada Escritura. Biblia Católica, libro de Levítico, capítulo 23, versículo 32. Es fiesta o sábado de descanso, y desde el día 9 del mes mortificaréis vuestras almas. Vuestras fiestas las celebraréis desde una tarde hasta la otra. Amén. De una tarde a la otra, dice. Quiere decir, hermanos, desde el viernes 6 de la tarde hasta el sábado 6 de la tarde, el día completo que ha ordenado Dios. El ayuno es perpetuo. Entonces, hermanos, el ayuno no es 1 hora, 2 horas, 3 horas, sino, hermanos, un día completo. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días, 40 noches. Moisés ayunó de la misma manera. Entonces, hermanos, el ayuno tiene que ser de tarde a tarde. Afligiréis vuestras almas. Quiere decir que, hermanos, tenemos que entrar en ayuno de tarde a tarde. Eso quiere decir. Y ese ayuno es perpetuo. Lo está diciendo la Sagrada Escritura. Entonces, hermanos, todo está dicho a través de las Sagradas Escrituras. Encontramos lo que dice Dios está perfecto. Pero más nosotros, hermanos, decimos, no, pero no es así. Claro, para el hombre está mal, pero para Dios así fue establecido y así tenemos que obedecer. Entonces, hermanos, si no ayunamos, no vamos a tener conocimiento. No vamos a tener conocimiento de Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces vamos también viendo Nuevo Testamento. Libro de Hebreos capítulo 4 versículo 3. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Hebreos capítulo 4 versículo 3. Pero nosotros que hemos creído entraremos en ese reposo, del cual Dios ha dicho. Por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo. Sin embargo, Dios había determinado su trabajo desde que creó el mundo. Amén. Entonces, hermanos, empero entramos en el reposo los que hemos creído, dice. Los que han creído en los santos mandamientos o en la palabra de Dios entrarán en el reposo. Mas aquel que no cree en los mandamientos de Dios no van a entrar en ese reposo. Eso es lo que quiere decir. Entonces el pueblo que ha creído, persona que ha creído, entra en este reposo que es el día sábado. Escuchamos lo que dice la Biblia Católica. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 3. Al contrario, nosotros que hemos creído entraremos en el descanso, según lo que dijo, tal es el juramento que hice en mi indignación. Jamás entrarán en mi descanso, y es el descanso en que habita Dios, acabada ya sus obras desde la creación del mundo. Amén. ¿Cómo nos habla nuestro Dios? Cuando hay un reposo, cuando hay un descanso, en eso habita Dios. Entonces, hermanos, aquella persona que no obedece este reposo, no está con el Dios. No habita, no vive. Así nomás, hermano, ¿ven? Entonces, aquella persona que ha creído, entra en ese reposo, guarda, observa el sábado, Dios está en él. Entonces, hermanos,
Como dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes? Los que no creen. Entonces, hermanos, aquella persona que no cree, no van a entrar. Entonces, hermanos, así nos está hablando la Sagrada Escritura. Y Dios lo está testificando. Para aclarar más, libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 9. Y nos sigue aclarando Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, ahí nos está hablando nuestro Dios. Sinceramente, hermanos, así para entender. Entonces, escuchemos lo que dice. Biblia Católica, libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 9. Luego resta todavía un solemne descanso o sábado para el verdadero pueblo de Dios. Amén. Hermanos, el pueblo de Dios obedece lo que dice Dios. El pueblo de Dios guarda su sábado, observa su sábado. Entonces, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios guarda, observa el sábado. Entra en obediencia. Entonces, hermanos, así nos habla las Sagradas Escrituras. Si no, hermanos, no obedecemos, estamos en desobediencia. Incrédulos, que no creemos a lo que dice Dios. Entonces, hermanos, toda persona que cree en Dios tiene que obedecer las reglas de Dios, lo que dice Dios. Entonces, hermanos, ahí está dicho en las Sagradas Escrituras. Y también en sus santos mandamientos, que el cuarto mandamiento está testificando. Tenemos que observar. Entonces, hermanos, ahí está. Vamos a leer el libro del profeta Ezequiel, capítulo 46, versículo 3. También nos habla nuestro Dios, hermanos míos. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? En la Biblia Dios habla hoy, libro de Ezequiel, capítulo 46, versículo 3. Los días de reposo y de luna nueva, el pueblo adorará delante del Señor frente a la misma puerta. Amén. Gracias a Dios, hermanos, también ahí nos habla un poquito de la luna nueva. Entonces también, la luna nueva también es una regla, es un mandato de parte de Dios, hermanos. Entonces el pueblo de Dios observa las reglas de Dios, todo lo que está dicho a través de las Sagradas Escrituras. Hermanos, la luna nueva también es un mandato de Dios, no es un mandato de hombre, sino de Dios Todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra. Entonces también ese día sábado es para observar y guardar. Escuchemos la Biblia Católica. Libro de Ezequiel, capítulo 46, versículo 3. Y el pueblo hará su adoración delante del Señor a la entrada de aquella puerta, en los sábados y en las calendas. Amén. Calendas, calendario, quiere decir que decretado por Dios en los días, lunas nuevas, principio de meses. Eso también es un estudio para hacer conocer. También vamos a hablar, hermanos, de esto. Entonces, hermanos, la luna nueva también es como un sábado. Eso también tenemos que respetar lo que ha decretado nuestro Dios. Entonces, por eso dice, asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová, en la entrada a la puerta, los sábados y las lunas nuevas. Entonces, es un decreto de Dios, hermanos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que observar lo dicho de nuestro Dios. Entonces, y también, hermanos, fue decretado por Dios y también lo habló en monte de Sinaí. Nuestro Dios habló con Moisés. Esos decretos recibió Moisés y también esta generación recibió Israel, su siervo, para esta tercera generación, hermanos míos. Libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 13, nos aclara las Sagradas Escrituras. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 13.
Después bajaste al monte de Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo. Leíste decretos justos, enseñanzas verdaderas y leyes y mandamientos buenos. Amén. Leyes, mandamientos buenos dio a Moisés. No eran malos, eran buenos. Porque los mandamientos de Dios son buenos para que el hombre conozca y respete a Dios. Respetamos a Dios. Si no conocemos, hermano, no vamos a respetar lo que ha escrito, lo que ha ordenado a Moisés aquellos tiempos. Ahora también el siervo Israel ha recibido. El siervo Israel nuevamente lo enseña en esta tercera generación. Por eso, hermano, lo hablamos, conforme dice las Sagradas Escrituras. Escuchando la Biblia católica. Libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 13. Tú asimismo descendiste al monte Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo y les diste preceptos de justicia y la ley de la verdad y ceremonias y mandamientos buenos. Amén. Ceremonias, mandamientos buenos. Dios bajó al Sinaí. Entonces, hermanos, nuestro hermano Moisés recibió aquellos tiempos en el oriente. Ahora nuevamente en esta tercera generación, Israel recibió mandamientos buenos. Entonces, pues, ¿qué podemos decir, hermanos míos? Mismo libro, capítulo 9, versículo 14. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 14. Les enseñaste también a consagrarte el día de reposo y les diste mandamientos, enseñanzas verdaderas, leyes y enseñanzas por medio de tu siervo Moisés. Amén. Entonces, son mandamientos de Dios, son palabras de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que respetar. Por esa causa, hermano, como nosotros no conocemos, la humanidad no quiere entender, no quiere comprender y no respetamos. Por eso hacemos conocer, gracias a nuestro Dios, hermanos. Lecturemos Biblia Católica. Libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 14. Les enseñaste a consagrar a ti el sábado, y les promulgaste tus instrucciones y ceremonias y la ley por ministerio de Moisés, tu siervo. Amén. Entonces, hermanos, mandó mandamientos a Moisés, le dio para que lo enseñara aquellos tiempos. Prescribísteles el sábado santo, dice. Él nos enseñó aquellos tiempos en el oriente. Ahora nuevamente Israel nos enseñó y ahora nosotros también lo que hemos comprendido, hermanos, estamos entrando en la práctica, respetando lo que dice Dios. Mientras voy explicando, nuestros hermanos estarán atentos a estas palabras. ¿Qué nos dice el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 4? Entonces, hermanos, todos mis hermanos que están atentos a este programa La Voz de Israel, entonces, hermanos, lo que Dios ha decretado es para respetar. Así como la nación argentina proclama leyes, entonces su morador tiene que respetar y practicarlo. Eso quiere decir, cuando los diputados, senadores decretan, entonces tiene que respetar los habitantes de Argentina, los moradores de Argentina. Y esto, hermano, es para nivel mundial, estos decretos de Dios. Quiere decir, hermanos míos, estas cosas habló nuestro Dios. Entonces, todas las cosas que fue dicho, hermanos, es para obedecer, es para respetar. Entonces, nosotros pues tenemos que ir viendo lo que dice libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 4. Entonces ahí nos aclara más. Escuchemos lo que dice. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 4. Acuérdense de la ley que le di a mi siervo Moisés en el monte Horeb.
eran preceptos y mandatos que todo Israel debía obedecer. Amén. Acuérdense, dice. Entonces tenemos que acordarnos lo que habló Moisés, lo que habló nuestro Señor Jesucristo, lo que habló los apóstoles. Tenemos que acordarnos, hermanos, no olvidarnos la enseñanza de aquellos tiempos también. Escuchemos. Biblia Católica, libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo que le di en Horeb para todo Israel, la cual contiene mis preceptos y mandamientos. Amén. Bendito sea Dios de Israel, hermanos. Ahí está dicho, ahí está escrito, para que así, hermanos, cada uno de nosotros tengamos presente lo que ha decretado nuestro Dios. Entonces, todo lo que dice Dios es para hacer, es para obedecer. Entonces, quiere decir, hermanos, todas las cosas que estaban escritas, entonces nosotros pues hay que practicarlo, hay que hacerlo. Si no, hermanos, estaríamos pues contradiciendo lo que el Supremo Dios ha hablado. Aquel poderoso nuestro Dios, entonces estaríamos contradiciendo, entrando en rebeldía, hermanos míos. Entonces, todas las cosas, lo que es dicho, hay que hacerlo. Entonces, ahora dice, ayuno agradable a Jehová. Ya habíamos anticipado, ese ayuno tenemos que practicarlo. El ayuno agradable es los días sábados, de tarde a tarde. Eso es lo que le agrada. ¿Para qué? Para que así nosotros limpiar nuestros corazones, hermanos. Si no, no vamos a lograr entender lo que nuestro Dios ha dejado escrito. Libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículo 5. El ayuno es para entender, para limpiar nuestros corazones. Escuchemos lo que dice. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Isaías, capítulo 58, versículo 5. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor. Amén. El ayuno es agradable para nuestro Dios. Entonces tenemos que nosotros practicar el ayuno sábado en sábado, sábado en sábado. Entonces, para entender lo que dice nuestro Dios, para limpiar nuestro corazón, para limpiar nuestra mente. Eso es lo que le agrada a Dios. Por eso dice, a través de la Escritura, hermano, encontramos también nuestro Dios había dejado escrito para que sus hijos, al practicarlo, conservan, adquieren más conocimiento de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo, hermanos míos. Solamente, hermanos, practiquémoslo, para así nuestro Dios, hermanos, ha dejado escrito todo para nuestro bien, no para nuestro mal, sino para nuestro bien. ¿Qué nos dice la Biblia católica? Libro de Isaías, capítulo 58, versículo 6. 5. El ayuno que yo aprecio consiste acaso en que un hombre mortifique por un día su alma, o en que traiga su cabeza inclinada o baja, de modo que casi forme un círculo, o se tienda sobre el círculo y la ceniza. Versículo 6. Por ventura a esto lo llamarás tú ayuno y día aceptable al Señor. Versículo 6. ¿Acaso el ayuno que yo estimo no es más bien el que tú deshagas los injustos contratos, que canceles las obligaciones que oprimen, que dejes en libertad a los que han quebrado y quites todo gravamen? Amén. Entonces, hermanos, el ayuno es agradable delante de los ojos de Dios. Ese ayuno ha dejado para nosotros
practicarlo. Para así, hermanos, romper toda ligadura que está en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros rompemos toda ligadura, todo mala que está en el corazón del hombre, para eso ha decretado este ayuno agradable para Dios, para con nosotros. Escuchemos lo que dice. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Isaías, capítulo 58, versículo 6. Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de las injusticias y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía. Amén. Que aprietan el yugo, quiere decir que, hermanos, cuando hay maldad en el corazón del hombre, entonces, hermanos, no puede entender la interpretación de Dios que ha dejado. Por eso tenemos que nosotros practicar el ayuno sábado y sábado, para saber, para recibir más conocimiento. Porque, hermanos, si no entendemos lo que dice Dios. Vamos a entender a nuestra manera, a la manera del hombre, no a la manera de Dios. Entonces, esto es lo que le agrada a Dios. Este verdadero ayuno de tarde a tarde. No dice 4 horas, 3 horas, no dice. De tarde a tarde. Eso es lo que le agrada a Dios. Entonces, para romper todo yugo. ¿Yugo qué? Hermanos, está en nuestro corazón, pero de muchas cosas. Malos pensamientos. Entonces, malas palabras en nuestro corazón. De ahí salen palabras vulgares. Eso es yugo. Para romper todo eso, para limpiar nuestro corazón, para ser un buen cristiano, tenemos que limpiar nuestro corazón. Entonces, hermanos, ahí nos aclara Dios. Por eso es bueno el ayuno. Para que el hombre se vuelva conforme a la voluntad de Dios, no conforme al hombre. Para ser santos a Dios. Entonces, eso es lo que ordena nuestro Dios. ¿Para qué, hermanos? Para entrar en obediencia. San Mateo, capítulo 6, versículo 17, nos sigue hablando. En la Biblia Dios habla hoy, libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 17. Tú, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien. Amén. 18. Para que la gente no note que estás ayunando, solamente lo notará tu Padre que está a solas contigo y Él te dará tu premio. Amén. Hermanos, lavarse la cara quiere decir que tenemos que nosotros, cuando uno pide a Dios, tenemos que lagrimar, tenemos que llorar, pedir, para que así nos haga entender. Entonces, hermanos, lo que nuestro Dios ordena, tenemos que comprender lo que dice Dios. A ver, ¿qué dice la Biblia católica? Libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 17. Tú, al contrario, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava bien tu cara. 18. Para que no conozcan los hombres que ayunan, sino únicamente tu Padre que está presente en todo, aún lo que hay de más secreto. Y tu Padre que ve lo que pasa en secreto, te dará por ello la recompensa. Amén. Claro. Cuando uno ayuna no tienes que divulgar, decir que estoy en ayuno, no. Solamente está que sabe Dios y vos, tu persona. ¿Para qué? Porque eso le agrada a Dios. Si voy a divulgar, no es sagrado para Dios. O si digo yo, estoy en ayuno, no. Secretamente uno tiene que hacer el ayuno que nadie sepa. Entonces, eso es lo que le agrada a Dios. ¿De qué me sirve divulgar que estoy en ayuno? No, entonces ya no es agradable parte de Dios ya. Entonces, hermano, el ayuno también es secreto. Solamente Dios sabe qué estás haciendo o no estás haciendo. Eso quiere decir. Entonces, ahora, ¿cómo sale este linaje? Tenemos que nosotros leer lo que dice el libro de San Mateo, hermanos, capítulo 17, versículo 21. Y si no ayunamos, y si no lloramos, si no pedimos a Dios, no hay un cambio, hermanos míos. Escuchemos la lectura. En la Biblia Dios habla hoy, libro
libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 21. Pero esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. Amén. Entonces, si no hay ese arrepentimiento, hermanos, para nuestro Dios, si no ayunamos, conforme dice San Mateo, más de este linaje no sale, pero sí sale con ayuno y oración. Linaje es, hermanos, nuestra iniquidad, nuestra maldad. Ese es el linaje. Entonces, hermanos, si no declaramos a Dios, no sale. Escuchemos la Biblia. Biblia Católica, libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 20. Y además que esta casta de demonios no se lanza sino mediante la oración y el ayuno. Amén. Demonios, dice, está en nuestro corazón el mal, está posicionado en nuestro corazón. Por eso que somos rebeldes, hermanos. No queremos escuchar, no queremos comprender, porque el demonio está en el corazón de todos los hombres. Pero cuando nuestro Dios expulsa con ayuno, lloro, llanto, entonces el hombre entiende lo que dice Dios, comprende lo que dice Dios. Y si no hay esto, no vamos a entender nunca, hermanos míos. Vamos a seguir siempre malos, sin entendimiento. Eso es lo que quiere decir. Entonces, hermanos míos, nos está recalcando nuestro Dios. Entonces, último pasaje bíblico. ¿Qué nos dice Levítico? Capítulo 16, versículo 31. ¿Qué nos habla nuestro Dios, hermanos míos? En la Biblia Dios habla hoy, libro de Levítico, capítulo 16, versículo 31. Es una ley permanente, ese día será para ustedes un día especial de reposo y dedicado al ayuno. Amén. Dedicado al ayuno, reposo sagrado. Entonces el hombre, cuando quiere saber más las cosas de Dios, entra en ayuno, limpia su corazón. El hombre no puede limpiar, Dios nos limpia. Entra en obediencia para entender lo que dice nuestro Dios. Entonces, hermanos, si no practicamos estas cosas, lo que dice Dios, no vamos a lograr entender nunca más, hermanos. Entonces todo está dicho, todo está aclarado lo que dice Dios, y vamos a escuchar la Biblia Católica. Libro de Levítico, capítulo 16, versículo 31. Por cuanto es el sábado de los sábados, y habéis de hacer penitencia con tal culto religioso y perpetuo. Amén. Culto religioso. Entonces, esto es perpetuo, hermanos míos. Así que nosotros no podemos decir esto no, esto sí, sino que lo que dice Dios hay que hacer. Lo que nuestro Dios ha ordenado hay que hacer. Como dice, hermano, en el corazón del hombre está la maldad, el pecado, el demonio. Por eso no queremos practicarlo, no queremos dejar, no queremos obedecer. Y por nuestra maldad viene la ira de Dios, el juicio de Dios ya está sobre nuestras cabezas, hermanos. Entonces, ¿qué pasará cuando es el hombre desobediente? Vendrá la destrucción, hermanos míos, para nivel mundial. Cuando uno de nuestros hermanos, el que escuchó hace 2 días atrás, pregunta, ¿no? Los gentiles nosotros somos los peruanos. Gentiles somos nosotros, hermanos, que no hemos conocido la ley. Aquellos tiempos los profetas enseñaron, hablaron, y no tampoco obedecieron, se rebelaron contra Dios. Entonces Dios había pronosticado venir, hermano, a los gentiles para que nos haga escuchar las benditas leyes de Dios. Entonces los gentiles tenían que practicar en esta tercera generación. Y nuestro Señor Jesucristo dice, donde había sido criado, Él también volvía para practicar, para obedecer lo que su Padre había hablado.
estaba pronosticado que los gentiles eran los peruanos para practicar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los apóstoles también lo profetizaron, hermanos míos. Por eso, ahora en el Perú se ha establecido de parte de Dios, de ahí tenía que salir los mandamientos de Dios a nivel mundial. Entonces los gentiles tenían que practicar nuevamente, entrar en obediencia, guardar, respetar el sábado y todo lo que había ordenado nuestro Dios. Hermanos, si no hubiera venido a los gentiles, entonces Dios en su infinita misericordia envía a su Hijo amado para que nos enseñe estos 10 mandamientos del decálogo universal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora los gentiles, por eso estamos predicando, porque hemos entendido lo que dice Dios. Entonces, hermanos, así lo dice la Escritura. Yo no lo digo, sino que Dios había establecido así. Muchísimas gracias por su atención, hermanos. Esperando que Dios nos haya hecho entender estas palabras. Seguiremos hablando los misterios de Dios. Ahora ya no es misterio, ya están descifrados, ya están escritos. Entonces, hermanos, tenemos que practicar, escuchando, oyendo, para así comprender lo que dice nuestro Dios. Muchísimas gracias a mis hermanos. Muchísimas gracias a los que están en la sintonía de su programa, La Voz de Israel. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Siempre estaremos tocando sus puertas de sus corazones para que así, hermanos, practiquemos las cosas lo que Dios ha hablado. En el nombre de nuestro misionero general, Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, varón de Dios, nos despedimos. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.